Hace 35 millones de años, los perros, que antes eran lobos, ayudaron a los hombres a cruzar el estrecho de Bering, a cazar y a defenderse de otros depredadores. Hoy nos siguen acompañando. En estos días de fe y devoción, cuando millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, muchos de ellos lo hacen acompañados de sus perros. Son los llamados perros peregrinos, que al regresar sus amos en transporte y no a pie, como llegaron, los pierden o los abandonan a su suerte. Quedan hambrientos, con sed y lastimados de las patas por los largos recorridos. ¿Qué pasa con esos perros? ¿Alguien se preocupa por ellos? Hoy nos acompaña, en el pulso de la jornada, Ana Yoselín Villagrán, que hace tiempo se hizo esas mismas preguntas y forma parte de una institución, de un grupo de gente interesada precisamente en estos casos. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por visibilizar a tantos animales que necesitan ayuda. Las peregrinaciones Sí, son un hecho cultural muy fuerte, pero también tienen esa otra zona que es bastante terrible, sobre todo si pensamos, como ya se está pensando ahora, que los animales, deberíamos saberlo sabido desde hace tiempo, son seres sintientes claro. que nos han acompañado. ¿Cómo surge esta iniciativa de atender precisamente a estos animalitos? Pues nosotros veníamos entrando con el gobierno de Clara Brugada el año pasado, cuando pues parte del equipo de Agatan de la Agencia de Atención Animal, pues me empezaron a plantear que ellos ya habían tenido en la administración anterior algún tipo de acción, pero solamente en términos de comunicación, es decir, llamar a la población a que no abandone. No se tiene como algo, un estudio hecho, o sea, algo comprobado, pero, o sea, se puede reconocer que los animales que son abandonados en la basílica o se le pegan a los peregrinos en el camino, o como Total. tú señalabas, vienen desde sus lugares de origen, o también hay gente que va y abandona, aprovechando como el tema, pues, de tanta conglomeración. Y también, pues, esto lo digo con mucho respeto para las autoridades de GAM, pero pues también es una de las colonias con más abandono en la alcaldía Gustavo Madero, ¿no? Entonces, digamos, son como cuatro vertientes de por qué podemos encontrar la cantidad de animales que vemos en los días, pues, de adoración a la Virgen. Cuando nosotros llegamos a esta administración, yo le dije al equipo, a ver, tenemos las unidades, tenemos veterinarios y tenemos la convicción de ayudar a, pues, a los animales, ¿no? Entonces vamos, o sea, vamos a personarnos porque como pues estudiante pues, de la UNAM, pues, o sea, el método científico indica que tienes que estar allí para ver realmente el problema, conocerlo. Y la verdad lo que vimos yo creo que no se acerca ni a lo que conocíamos, o sea, nosotros nos apersonamos, estuvimos de la madrugada del 10 al 11 de diciembre y después del 11 al 12 y todavía nos quedamos como las primeras horas del 13, o sea, ¿Qué es lo que hicimos vieron? guardias, pues por lo menos, o sea, le dimos atención a más de 200 animales, es decir, solamente en 3 días, y las peregrinaciones empiezan desde un mes antes. Así es. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad como sociedad capitalina de entender primero, como tú señalas, visibilizar que eso pasa en las grandes manifestaciones donde llegan millones de mexicanos o de gente extranjera, supongo también, ¿no? Pero después de encontrar esta oportunidad de unir esfuerzos gubernamentales y con la sociedad civil, si nada más nosotros en 2 días y medio pudimos darle atención como a 200 perros, no me imagino realmente la cantidad de animales que llegan, porque tampoco es como que lleguen y se queden quietos, No, obviamente se mueven, se mueve, buscan, claro. y pues de manera, o sea, con los recursos que llegamos en aquel momento y pues sabiendo que solamente íbamos a observar, o sea, mi intención de ir esos días el año pasado era darles alimento y atención veterinaria. La verdad es que no planeábamos quedárnoslos, ¿no? Claro, no. Y solamente por tema de espacio y de presupuesto, solamente me pude quedar como con los entre 12 y 15 los más urgentes. Yo me quedé con 12, la brigada me parece que la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se quedó con 3 y la alcaldía GAM creo que se quedó con 5, ¿Y de los qué hacen o que qué pasó con esos animales? pues mira, como no lo pensé y solamente fuimos, pues lo que hice fue, una vez que ya los teníamos a nuestro cuidado, pues dije, de entrada lo que necesitan es atención veterinaria ya, porque eran los casos más graves, o sea, los que venían desnutridos, una perra que venía como muy agresiva, pero porque seguramente era una pastora alemán, seguramente estuvo atada toda su vida, era muy reactiva. Llegó uno que es de los casos que a mí me gustó más porque le encontramos casa que venía sarnoso, pero sarnoso literal, o sea, hasta parecía que la piel se le estaba cayendo, o sea, de tan degradado que estaba. Todavía estoy en comunicación con esa ciudadana que lo rescató porque me dijo, es que ese perro llegó en la mañana, está fuera de mi restaurante y lleva ahí todo el día y no se mueve. Entonces, lo que yo le dije a los veterinarios de la agencia, vayan a verlo.
O sea, vayan a verlo. Lo que importa es darle auxilio en el momento al animal. Claro. Y después también, por ejemplo, los perros que más abandonan y que menos adoptan son los perros grandotes de tamaño, los grandes negros y los que se ven como agresivos. Entonces nos llegó uno que parecía como pitbull, pero sí gigantísimo. Y ese también le encontramos casa, se lo quedó una familia maravillosa. Entonces, pues eso fue lo que nos movió. De entrada, entender realmente qué era lo que pasaba en la Basílica de Guadalupe a todo alrededor y ver realmente qué podemos hacer para ayudar en esos días. Bueno, y lo que dices que pasa es que no empieza esos días, sino Uf, un mes antes puede ser. sí. Van llegando los peregrinos con los perros. Sí, mira, para mí yo creo que, y es algo que obviamente le voy a presentar a las autoridades de la ciudad, al secretario de gobierno, así porque de hecho yo fui ahí gracias al apoyo de César Cravioto, o sea, porque yo le dije, jefe, pasa esto, dame, o sea, dame autorización de poner la unidad de Ágata en donde tú consideres, o sea, donde podamos estar, que tengamos un lugar, ¿no? Porque una cosa era entrar y ya después, pues, que se quedara ahí varios días y ya después salir, A ver, ¿no? pero dinos qué es Pero Ágata. Ágatan es la Agencia de Atención Animal. Somos un órgano desconcentrado. Hagan de cuenta que es una entidad que tiene la obligación de generar políticas públicas en Ujú. materia de bienestar animal para la ciudad. Digamos que nosotros somos los que tenemos la facultad de decirle a todos los demás cuando hacen algo bien y cuando hacen algo mal en términos de bienestar animal, basados en la Ley de Protección y Hay Beneficio de una los ley. Animales. Sí, Te lo de la comento ciudad. porque en Querétaro, por ejemplo, el gobernador Curi está haciendo una propuesta de ley también Sí. de bienestar animal, lo cual me parece fantástico, pero siempre faltan otros elementos, ¿no? Sí, es que no existe, por ejemplo, una ley general, ¿no? O sea, como que cada estado ha ido avanzando de manera diferente. Hay distintos números que maneja luego la sociedad civil, pero creo que eran 3 estados en la República, aunque no me acuerdo cuáles, que no tenían ninguna ley de bienestar de los animales. La Ciudad de México somos pioneros desde que se hizo el cambio del DF a Ciudad de México. Desde el 2008 metieron el tema de bienestar animal en el artículo 13, inciso B, de la Constitución de la Ciudad de México. O sea, está legalmente, Desde la existe. consti o sea, por eso somos pioneros, porque nuestra Constitución de la Ciudad de México ya los reconoce. ¿Y qué Ya, dice esa ley? pues, los reconoce como seres sintientes. Antes del cambio constitucional se basaban solamente en el Código Civil, que recientemente lo cambió, que los manejaba como objetos semovientes, que fue una lucha de los activistas sí, que era ridículo, porque es como algo que Absolutamente. se mueve, Sí, ladra, hace es popó. como un mueble se Sí, puede estar exacto, solo es un moviendo, objeto, claro. ¿no? Y después en el Código Penal ni siquiera estaban incluidos. Entonces, la verdad es que estamos viviendo tiempos muy bonitos en términos de que luchas que llevan dándose décadas por fin se han visto materializadas. El Código Civil ya se cambió. En el Código Penal ya hay un castigo para el tema de abandono y la crueldad, ¿En qué ¿no? consiste Y el en la castigo? Constitución, pues depende, el tema de esto es que aún requiere investigación, entonces lo determina un juez, pero sí puedes llegar a alcanzar cárcel, entre 4 y 6 años de cárcel. Y depende también de la sensibilidad del juez, porque Ah, puede sí, decir, claro. pues, O sea, ahorita ya no son tiene de otra perros. porque antes justamente se salían con el Código Civil, ¿no? Ujú. Entonces era de lugar de tomar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales o el Código Civil, el Código Penal, perdón, se iban por el Código Civil y desde ahí la libraban. O, por ejemplo, yo tuve la oportunidad cuando fui diputada, yo quería que el abandono animal estuviera en el Código Penal, ¿no? Porque pues yo soy activista desde hace mucho tiempo en ese tema. Yo sí reconozco que cuando abandonas un animal y sobre todo si es bebé o es anciano, Claro. no se tiene que castigar el hecho, sino también la intención. Tú como ser humano sabes que ese animal va a pasar hambre, lo pueden matar, muchas cosas, ¿no? Pero no logramos el cambio en el Código Penal en aquel entonces y se reformó la Ley de Cultura Cívica, por ejemplo. Entonces ya hay sanciones administrativas también en tema de abandono y de maltrato. Y esas Depende. cosas que son tan como tan obvias para ti, por ejemplo, y para algunos sectores, Sí, casi no se conoce. cuando se discuten en las cámaras o en los grupos, ¿hay gente que se resista, que diga: Claro que hay "No es gente que se tema"? resiste, sí. ¿Quiénes son Todavía. o qué mentalidad tienen? Yo ahí no encuentro que haya como una línea política al respecto, porque mira, cuando no lo quiero decir y menos aquí, pero, pues, ya, lo voy a decir, cuando yo fui del PAN, mis oponentes eran los panistas. O sea, no era como es que, o sea, cuando no impidieron que en la comisión que se iba a discutir el tema de la reforma penal, que yo estaba proponiendo, los principales oponentes fueron los panistas, porque me dijeron: "Ana, es que eres una exagerada. Es que, ¿cómo vas a meter a la cárcel a alguien porque abandona a un animal?". Y yo les decía: "Pues es que, o sea, tiene que haber medidas, tiene que haber consecuencias para las personas que buscan dañar a otros", porque es lo que te digo, para mí no era solo como no estás abandonando una caja de zapatos. Hay 8 vidas ahí que eran tu responsabilidad, que tú los estás dejando.
les vas a ocasionar hambre, frío, enfermedades, es decir, todo eso tiene que haber un castigo. Entonces, eso fue mi experiencia en el PAN, pero en los otros partidos en aquel entonces también encontré la misma consideración, que decían, es que los derechos de los animales no pueden tener consecuencias tan elevadas o todo tiene que ser gradual. Entonces, cuando puede llegar a haber consenso, pues no lo había porque consideraban que esta causa estaba de más. Pero ahora, pues ya, gracias a Dios, y en este tema sí lo pienso como realmente, ya no estamos a expensas de los políticos, estamos a consideración de la exigencia de las y los ciudadanos. Y esta causa, la verdad es que es tan grande y es tan poderosa y está basada en el amor que no la pueden detener, en el amor hasta la propia humanidad, de quiénes somos como pueblo, quiénes somos como gobierno y hacia dónde vamos. Totalmente, Sí, sobre todo porque también hay muchos casos, se han documentado, en los que, por ejemplo, la crueldad que se ejerce sí, en los animales es como una especie de laboratorio para ejercerla después con a las las personas. personas. Sí, Y eso es bien, bien común, ¿eh? Como que empiezan a ver cómo manejar las cosas, cómo dañar de la manera que se les ocurre, y después de los animales pasan sí, a los a niños. maltratar a los niños, a las mujeres y a otros, bueno, en general a las personas. Sí, Entonces, sí es un tema muy importante de sensibilidad ciudadana, porque efectivamente, yo por eso empecé diciendo que nos acompañan desde hace 35 millones de años, sí. porque es la verdad, o sea, han sido los animales más cercanos a nosotros y le seguimos dando la espalda, seguimos viendo como objetos, como muebles, ¿no? Y solamente hablando de perros y de gatos, Así pero en la es. Ciudad de México el 70% de nuestra población es campo. Entonces, los caballos, las mulas, las gallinas, es decir, muchos, no sé, ¿qué otros animales? Todos los animales que tienen que ver con el campo también son maltratados mucho en términos de que los siguen viendo como objetos para el desarrollo económico de las personas. Y no se trata de agravar a las familias o de dejarlas sin sustento, pero sí ir transitando en el camino. A ver, nos pasó en un pueblito de Tlalpan donde pues mucha gente me quería literal linchar a mí y a un compañero, porque queríamos rescatar a un burro que lo obligan a cargar como 4 garrafas de pulque. Entonces era ni siquiera una o dos, cuatro. 4. O sea, cuando yo llegué el animal tenía heridas en su cuerpo, laceraciones por el tema del peso. Entonces, pues el pueblo se unió para defender al joven, pero yo no iba contra el joven, yo iba como para que un juez cívico le explicara que ese burro tiene derechos, ¿no? Y aunque sea un término, o sea, sé que estos temas son complicados, es que era un barrio, entonces dicen: "Te está haciendo contra las leyes, de los usos y costumbres", y es como, pero son derechos encontrados, y creo que con el tiempo podemos ir evolucionando, porque ese joven podría llevar bien una bicicleta, ¿no? No tiene por qué llevar al burro. Aunque históricamente lo haya hecho así, ese burro ya no tendría por qué estar cargando 4 garrafas de pulque súper lleno, ni siquiera son garrafas de los, son como con los que llenas, cuando te quedas sin gasolina, de esas, ¿no? Entonces, era mucho peso para el animal. Claro. ¿No? Entonces, si los defensores de animales también nos encontramos con ese tema, pues es una lucha jurídica que pues va a llevar años. ¿Se ha modificado la conducta ciudadana respecto al trato con los animales? Yo creo que en términos de sensibilización, sí, y de exigencia de que actuemos, pero yo creo que nos sigue faltando como el avanzar del señalar al actuar, ¿no? Mira, en redes sociales yo siempre pongo algo que yo creo, que es todos podemos rescatar un animal, ¿no? Es decir, no necesitas que una autoridad venga, porque también lo digo de manera muy responsable, todas las autoridades tenemos límites, límites en términos de espacio, de presupuesto, de alcance. Es decir, yo no puedo estar en un evento en Azcapotzalco y que me reportan un perro en Venustiano Carranza y llegar en 2 Así minutos, es. ¿no? Y lo mismo pasa con la brigada y lo mismo pasa con los bomberos. Es decir, sí, tenemos que fortalecer y trabajar más en equipo porque también quiero presumir que es el primer gobierno donde estamos trabajando en equipo todos. Como el tema de bienestar animal está súper disperso, A ver, es decir, dime, desglósame el equipo. pero ahí voy para allá. Pero entonces, es decir, como la gente ya señala, pero la gente aún falta que actúe. Entonces, creo que es una labor que tenemos que hacer como sociedad, decir, si tú puedes rescatarlo, tú rescátalo, y después ya tráemelo a mí como autoridad, pero no esperes a que alguien más llegue a rescatarlo, porque la Eso lo vida ya vemos se mucho en perdió. reye en redes Es que nos sociales. pasa todo el Ahí tiempo. está hay un perro que Sí, lleva 2 días. ajá. Así, Okey, y que nadie lo ha llevado al veterinario, es lo primero que empezando por pregunto, mí, ¿no? ¿no? Claro. Ajá, y entonces, es decir, yo te entiendo que no tengas dinero para pagar el veterinario, pero entonces me hablas. Y entonces quizá yo puedo llegar como autoridad a decirle al veterinario: "Mira, ayúdanos con esto", y nosotros en el gobierno te integramos algo. O sea, pero yo creo que el ayudar a un animal no tiene que detenerse nadie. Y ahora voy Podemos con el hacer equipo. cosas Sí. concretamente, de Pues manera sí. individual. O, por ejemplo, mira, quizá esto es peligroso y quizá yo soy muy imprudente, pero cuando encuentren un animal en el periférico, ¿qué haces? La mayoría de la gente que rescatamos animales, nos detenemos a rescatar al animal. Así es, Sí, pones las intermitentes y claro que te arriesgas a un choque, nadie queremos que haya muertes. así es. Pero si te puedes detener, porque los demás
conductores pueden llegar a ser solidarios, ya rescataste una vida. Y en muchos de ese tipo de situaciones yo he visto que hay gente que se te une. Así es. Yo una vez rescaté un perro en Tlalpan que venía en sentido contrario pegada a la barda del metro. Literal me bajé descalza porque no traía zapatos, ¿no? O sea, venía yo casi en pijama, ¿no? Pero el conductor de atrás se dio cuenta que iba a rescatar al perro y no me reclamó, no dijo nada, se esperó. Rescaté al perro, le agradecí y nos fuimos. Mm. Y ya, fue tan sencillo. Se pueden hacer cosas entonces. Yo creo que todos podemos Qué hace falta, digamos, que tengamos que hacer como ciudadanos, como autoridades, como instancias? Digo, tú estás en un desconcentrado, ¿no? ¿Qué se puede hacer o tenemos que hacer? Yo creo que con el tiempo tenemos que pensar la posibilidad de reformar cómo hoy están esas instituciones por lo que te señalo de cuántas autoridades somos, ¿no? A ver, Es decir, dinos, ¿qué se podría reformar como ha desde sido tu punto de algo que vista? ha ido poquito a poquito, Ujú. digamos que varias autoridades tenemos distintas facultades, no nos interponemos entre facultades, pero digamos que sí son esfuerzos que se dan aislados, ¿Qué ¿no? autoridades son? Primero está, voy a empezar como por la más vieja, ¿no? Que es la PAOT, la Procuraduría de Ordenamiento Territorial. Ellos ven tema de ruidos, ellos ven tema de invasiones, ellos ven temas de árboles y también tienes una subprocuraduría de bienestar animal. A ellos les toca el tema de las denuncias ciudadanas. Por ejemplo, si tu perro ladra mucho en tu departamento y tu vecino va y te mete una denuncia en la PAOT tiene la facultad de venir y hablar contigo y ver por qué el perro ladra tanto, ¿no? Claro, Ahí a la PAOT la verdad es que ellos sufren mucho porque el vecino de enfrente está enojado porque el perro ladra, pero no le preocupa el bienestar del perro, le molesta el ruido del perro. Pero entonces, desde la perspectiva que ahora estamos llevando desde Agata, pues el perro tiene derechos y está en su casa y está con su familia. Entonces, quizá la PAOT lo que hace es hablar con esta persona, pero lo que el ciudadano de enfrente exige es que se lleven al perro y es como, ¿por qué se va a llevar al perro si es de alguien y es de una familia? es una familia. Quizá ahí la PAOT lo que ella hace es como decirte, bueno, es que el perro quizá pasa 10 horas encerrado, lo tienes que pasear más, le puedes dejar música clásica, adóptale un hermano, paséalo más en la mañana, encontrar algunas técnicas de etología o de comportamiento para entender al animal su estrés y pues aliviar el tema vecinal, ¿no? Pero eso también le tocaría a la PROSOC. Claro. Entonces te digo, es como, Hay un tema. No pueden prohibir en un condominio que alguien tenga un perro o un gato. no, mira, para nosotros es que, mira, la perspectiva de la agencia no es quedarnos como viene la ley, sino interpretarla en términos de derechos, ¿no? Esa Y es sí, la sí. base, a partir de Esa es la derechos. base, porque ¿sabes de dónde partimos? Ya no se trata solo de lo que viene escrito en la ley, sino ya de los como principios que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de reconocer a la familia multiespecie. Es una lucha que nosotros La empezamos a familia ver. La multiespecie, familia multiespecie ya hay como, mi abogado te lo diría mejor, pero ya hay como sentencias que indican que un perro, un gato, cualquier animal que sea considerado por la familia como un integrante, y lo puede, es, ajá, pues sí lo es, pero ya es reconocido por el Estado. Entonces tú políticamente. puedes pelear por esa conformación. Orientado ya en esa, digamos, en ese tema ideológico, es que se dio la última reforma del tema de que ya no te pueden prohibir la renta con niños y con animales, reconociendo a la familia Si es tu multiespecie. familia, Pues sí, todavía no o sea, todo, por ejemplo, nosotros queremos trabajar con el DIF para que ese sea un modelo de familia en la ciudad, pero ahí tengo que analizar cuántas cosas tenemos que modificar en las leyes. Entonces, ya lo tenemos identificado, solamente es hacer la talacha para avanzar. Pero no, en un condominio, no solo por la última ley que se da, en términos de que es discriminatorio, es decir, ahora la gente puede buscar a la COPRES o que busquen a Agatan para que nosotros llevemos la defensa de tu familia con tu animal de compañía y que nadie te moleste. Pero no tendría, por ejemplo, hace poquito me enteré de un condominio, no me dijeron en dónde, creo que en Santa Fe, donde te cobran por perro. Entonces, ah, hay familias que si tienen 3 perros, vives la familia, es tu departamento, pero a la administración le tienes que pagar por el número de animales que tienes. O sea, ni siquiera en los hoteles más, VIP, bueno, ahí sí te cobran la noche, mm, pero porque es un hotel. O sea, no te pueden cobrar en tu casa por el número de o sea, yo cuando me enteré, yo dije: "Denme el número del administrador, díganme la dirección, porque tenemos que", y después y la señora, cuando denunció, no estaba enojada porque le cobraban por tener perro, se entiende, bueno, sino que porque le habían dicho en la administración que ese dinero que le cobraban por perro iba a ser para apoyar a causas del bienestar animal y se claro, lo estaban usando en otra cosa. no, Entonces, el coraje de la persona era porque la engañaron en el tema del uso del dinero y ella no era consciente que, la estaban vulnerando otra cosa. claro, y es Claro. que el tema no solo vulneran a las personas con animales, vulneran al animal per se. Así es. Ajá, Es un ser sintiente, es un ser completamente. vivo, Entonces, tiene por eso te digo, derechos. estamos viviendo tiempos muy bonitos, pero también como temas de mucho estrés en términos de todas las barreras que tenemos que romper todavía. ¿Qué más podemos y debemos hacer
Pues mira, termino rápido con lo del tema del equipo. Está la PAUT. Después está la Brigada de Vigilancia Animal, que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos tienen varias facultades, entre ellos rescatar animales heridos en las calles, y ellos tienen un albergue como con 300 perros y como con 70 o 90 gatos en Xochimilco. Después estamos nosotros, que nuestra tarea solo es de política pública, administramos el tema del Hospital Veterinario de la Ciudad de México y Ujú. tengo como 27 facultades más. Llevo el registro único de animales de compañía, tengo que sacar, bueno, yo te estoy obligada a dar capacitaciones para el tema de paseadores de perros, pero el gobierno de Clara misma nos encargó que no solo nos quedemos como con el tema de las capacitaciones, sino como en generar instrumentos que velen por los paseadores, pero también por los perros paseados, ¿no? Entonces, Bueno, tenemos mucha chamba. bueno, y Después finalmente es una fuente de trabajo. sí, y Tienen un justamente yo ingreso lo que nada malo o también. sea, la propuesta que yo estoy trabajando va orientada hacia allá. O sea, reconocer el paseador como justamente como, pues sí, es que no sé si es un oficio, lo he estado estudiando con los abogados. O sea, ¿cómo se le puede dar como es que para exigirle necesita tener derechos y entonces también entender que él no está tratando justamente, él no reparte pizzas, él cuida perros, entonces adquiere una responsabilidad, digamos, como una tutela temporal mientras el perro está contigo, o sea, sí tiene dueño, bueno, no, perdóname, o sea, sí tiene familia, sí tiene tutor, sí tiene, o sea, alguien que es responsable y te lo encarga, entonces es como un contrato verbal donde si el perro se te pierde, o sea, lo agredes, lo atacan o lo regresas muerto, es decir, ya tienes una responsabilidad, porque no es cualquier cosa. Entonces, tenemos que trabajar en todo eso, pero de entrada, yo creo que reconocer a los paseadores es el primer paso. Bueno, en materia de animales, hay muchos temas, digamos, que coinciden, que son necesarios que coincidan para que se coordinen bien, para Sí, llegar a un buen puerto, pero hay un elemento no menos sustancial y tiene que ver con qué recursos lo puedes hacer. claro. Porque puedes tener los mejores planes, pero si no tienes el recurso necesario, que es material, que finalmente es financiamiento, ¿cómo los vas a llevar a cabo? Pienso, por ejemplo, en campañas de vacunación. Pienso, por ejemplo, en esterilización. No es de la nada que tengas las cosas, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando muy de la mano con la secretaria del Medio Ambiente, con Julia Álvarez y Casa, y también, pues ya estamos trabajando una propuesta para el secretario de Finanzas con Juan Pablo Botón, justamente como para hacerle ver eso. El, antes solamente Agatan funcionaba como con las jornadas que se hacían para el propio Agatan, que la gente que se lo pedía, o para algunas organizaciones de la sociedad civil. Mm. Pero ahora que llegamos al gobierno de Clara, que es un gobierno 100% de territorio, nos incluyeron en el proyecto de casa por casa. Entonces, estuvimos durante más de 44 jornadas, me parece, en las colonias más pobres de la ciudad. O sea, una esterilización, en promedio, o te puede salir como en 2,000, 4,000 pesos o 12,000 pesos, dependiendo si es hembra, si es macho, el tamaño, la edad, el riesgo, el material que se usa, Así, hasta el nivel del hospital, así ¿no? es. Entonces, es un ingreso, es decir, o bueno, será un ingreso, o sea, un gasto que hacen las familias bastante considerable. Sí, por Y como supuesto. gobierno, yo creo que las esterilizaciones no tienen que ser un privilegio. Justamente para nosotros, las esterilizaciones tienen que ser un derecho de las y los capitalinos para sus animales de compañía. Y en ese tenor vamos, pero sí necesitamos, pues yo creo que hasta duplicar el dinero que destinamos al tema de las esterilizaciones, porque es contratar veterinarios y es pues tener muchísimo más insumos para poder seguir dando esa atención en las colonias más vulnerables de la Y ciudad. no es una pérdida de dinero, No, realmente es una inversión. ¿En qué sí. inviertes y qué logras? El bienestar animal, pero también el bienestar de su entorno. Sí, y es que, o sea, la verdad, creo que es de lo más gratificante que he tenido en este cargo, porque, o sea, el verla eh, o sea, que la gente te dé las gracias, porque ayudaste a alguien que ellos aman tanto, es algo que no te lo devuelve nadie, y justamente porque son operaciones a las que ellos no pueden tener acceso, y no solo es, por ejemplo, es la vacunación de la rabia, es la vacunación, tanto la POPI para los cachorritos, como la quíntuple o la sextuple que evita muertes de moquillo, de distemper, de muchas cosas que los animales, pues, en las colonias más pobres sufren, ¿no? Entonces, esta cantidad de medicamentos que requerimos, pues yo creo que es abrirnos a la posibilidad de que sean incluidos en un paquete de salud permanente, pero con el enfoque de bienestar animal. Ya no solo, pues, estar pensando que el tema de las esterilizaciones es como, ay, es algo que se nos ocurre, ¿no? Que con el tiempo se convierta en una política pública permanente para la ciudad y que sin importar quién gobierne, ese dinero ya está destinado a este proyecto. Entonces, pues en eso estamos haciendo presión.
¿Tienen números de cuántos perros hay en la Ciudad de México, por ejemplo? No se tiene, es otra de las facultades que tiene la Agencia de Atención Animal. Allí dice que nosotros tenemos la obligación de organizarnos con universidades para ver el tema de generar esa estimación. O sea, mira, algunos dicen que puede ser 5 millones, otros que pueden ser 20 millones en las calles, pero realmente hasta el momento no existe una métrica real, porque el tema es que desde mi perspectiva estamos trabajando mucho con las alcaldías, porque son las alcaldías quienes realmente tienen como un conocimiento más de la cantidad de personas que, o sea, Claro. tienen como más las capacidades. Y ahí, por ejemplo, te quiero yo señalar, la ley orgánica de alcaldías obliga a cada demarcación a destinar el punto 1 de su presupuesto, Punto uno. punto 1 de su presupuesto para esterilizaciones y jornadas de esterilización. ¿Cumple? Y yo quiero preguntarte, ¿tú en qué alcaldía vives? Tlalpan. Bueno, Gaby lo hace muy bien, pero ¿qué has visto tú? O sea, a lo largo como, o sea, los alcaldes tienen que destinar ese dinero de manera permanente, no en programas ocasionales, porque de Tlalpan ahorita no me acuerdo el presupuesto, han de ser como 4,000 millones. Entonces, en el año se tienen que destinar 4 millones de pesos solo en esa causa. En Cuauhtémoc son 5,000 millones, eso, tendrán que ser 5 millones en todo el año, ¿no? Por ejemplo, en GAM y en Iztapalapa, que son como las más grandes, son como 7,000 millones. Tienen que destinar cada una como 7 millones de pesos en esa causa. Entonces, ¿Y se hace? pues mira, yo ya les mandé oficio a los 16 alcaldes para preguntarles si destinaron el dinero en eso, pero es un oficio, porque es la facultad que en este momento tengo. Yo lo he expuesto en otros momentos, en otras pues mesas, les he dicho, tiene que existir una autoridad que obligue a los alcaldes a destinar ese dinero, porque eso no es un acto de buena voluntad, es una responsabilidad social de una exigencia de la gente. Y si tú vas a GAM, lamentablemente, o visitas Milpa Alta o visitas Xochimilco, es decir, son alcaldías donde lo que más hay en la calle son perros. Entonces, y son perritos que como no tienen atención, pues se reproducen muchísimo. Así es. Entonces, por un perro que tú ves, multiplícalo por 5. Y por una hembra, pues es peor, ¿no? Entonces, porque puede tener entonces hasta otros 10 perritos. Y así es una cadena infinita. Y en los gatos no te cuento. Una gata entra en celo cada 3 meses. Así es. Entonces, yo creo que sí tenemos que ponernos mucho a chambear tanto los alcaldes para realmente ocupar ese dinero en lo que lo tienen que ocupar. O sea, es el punto 1 de su presupuesto. O sea, no se les pide más. Pero como no hay una autoridad que los obliga a eso, yo solamente puedo hacer señalamientos si me quieren entregar la información. En eso estoy. Y si no te la dan, pues ni te das Pues la cuenta. Contraloría los visitará. Ah, no es cierto. Pero no puede tampoco llegar a ese nivel porque Pues mira, es que no se trata de estar agrediendo políticamente, yo sé. pero sí de estar señalando que el tema de los animales es para los animales. Y es que no solo es para los animales, es para las familias con animales. Yo creo que ese es un último giro que tenemos que entender, que el tema de atender la causa del bienestar animal es trabajar para familias que concentran su atención, su intención, su amor, su conformación en incluir animales. Yo creo que los más sensibles en este tema son los niños, ¿no? Los Pues adolescentes, no ¿o sé, no? no sé. Es que Oh, no está en mi en tu no radar. los veo, no. Pero, por ejemplo, te iba yo a cantar, siempre hablamos solo de perros y gatos, pero una vez nos tocó asesorar a una vecina en un condominio en Benito Juárez, porque, ellas tenían un gallo, y eran el gallo de compañía del niño. El niño tenía autismo, y entonces el niño amaba al gallo, y los vecinos se quejaban porque el gallo, como es un gallo, cantaba a las 5 de la mañana, y se lo querían quitar. Pero entonces nuestros abogados tuvieron que entrar para que el condominio entendiera que él era un animal o sea, de asistencia emocional para un niño con capacidades diferentes. ¿Y por qué le vamos a quitar a su gallo? ¿No? Así es. Ese es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer. No sé cuál hubiera sido la determinación de las autoridades de Benito Juárez, pero pues yo me metí para defender al niño y al gallo Por y supuesto. ganamos. Genial. Sí, Tengo una duda. La política todo lo permea y a veces se entiende muy mal la política. Las alcaldías no todas forman parte del mismo paquete, digamos, partidario. claro. ¿Es un tema para este tipo de políticas públicas? Yo estoy trabajando con las 16 demarcaciones. También quiero presumirte que con la visión de Clara Integradora es la primera vez que Agatan está trabajando a pie de calle con las 16 demarcaciones. Es decir, como las facultades en tema de bienestar animal del gobierno central son unas y de las alcaldías, como te señalo, son otras, antes cada quien era disperso. Yo desde el día 1, primero pregunté quién era el enlace de bienestar animal y me senté con todos. Y tengo un chat de la Ciudad de México con todos donde no solo presumo las acciones de los 16 sin ningún distingo político, sino que les hemos dado capacitaciones. Es decir, yo quiero, y pues, la visión que le estamos dando es como justamente profesionalizarnos en esta causa, que no sea algo solo de amor y de compromiso social, sino como entender como tenemos que tener las herramientas técnicas para hacer bien rescates, para que los hospitales y las clínicas de las 16 demarcaciones funcionen
atienden de manera adecuada. Ahí, por ejemplo, decirte, las clínicas de las veterinarias de las alcaldías dependen de las alcaldías, pero yo ya me di un tour por todas, solamente me falta Cuauhtémoc, que es la única que no me ha dejado entrar al hotel de perros que era de Sandra Cuevas y ahora es de Alessandra. Pero ya espero, yo espero que sí nos dejen visitarlo, ¿no? Seguramente, claro. Espero que sí en algún momento pase. Es la única alcaldía que no he podido ver sus instalaciones, pero, por ejemplo, sí hicimos ya juntos y juntas un operativo en el Parque México, Mm. ¿no? Por el tema. Entonces, como que con todas las 16 hemos hecho algo, ¿no? Pero ahorita sí estamos muy concentrados en, a ver, sí, tú dependes de tu subdirector o tú dependes de tu director de desarrollo social, pero hagamos equipo. Y creo que eso lo Puede hemos ser, logrado muy claro. bien. Es que yo creo que sí es de una visión integradora, porque yo les he dicho, aquí no somos panistas, no somos marinistas, no somos priistas, no, o sea, aquí somos servidores públicos enfocados en el bienestar animal. ¿Cómo te ayudo? Y en eso estoy. Entonces, a mí allí no me importa, porque yo creo que cuando rescatas a un animal, el animal no te va a preguntar, ¿eres morenista? Entonces no me ayudes. Ajá, o la persona, ¿no? Que está pidiendo ayuda. Entonces, lo único con lo que me he enfrentado el tema político es que para atacarme a mí, luego atacan a Agathan. Entonces es allí como que Entonces, eso, se eso permea la suele ser política de muy mala de todos manera, lados, por sí, supuesto. pero tiene que ver a veces más como con esa lucha de confrontación contra los titulares y no contra la institución. Por eso es Entonces, bueno sentar bases en todos los sentidos sí, jurídicas, de reglamento, sí, de usos, precisamente para que venga una administración o la que siga, las cosas más o más menos fuerte. caminen igual. Sí, o sea, mi objetivo, la verdad es que terminando esta administración, si así me lo permite la vida, sería tener una Ágata más fuerte y que no se quede solamente justamente como en este órgano desconcentrado, sino como aspirar, y no se trata de mí, sino como aspirar a que en algún momento haya una secretaria de bienestar animal. Cuando se creó Ágatan, ese era el objetivo. Víctor Hugo Romo la presentó en el 2007, me parece, no me acuerdo ahorita, pero fue hace 9 años. Y Ujú. la presentó en la séptima legislatura, me parece, ajá, justamente allí. Y lo que ellos querían crear era justamente, si no era una secretaría, que fuera una procuraduría. Pero al final, entre el dime, o sea, ahí fue con Mancera. Mancera dijo, bueno, ya te cumplo tu capricho, pero solamente va a ser, que no era un capricho, ¿verdad? Pero así lo manejó. Así lo- Un órgano desconcentrado que ahí medio le haga algo, ¿no? Y con el tiempo se ha ido fortaleciendo en términos de que nos han dado más facultades, pero las facultades tendrían que ir acompañadas de presupuesto o de instalaciones o de personal. Y pues no ha sido como tal el caso. Pero yo creo que es una lucha de mucho diálogo. Decirte que aquí hay secretarios en el gobierno de la Ciudad de México muy comprometidos. Tomás Pliego es uno de ellos. César Cravioto, Encinas, antes de que se nos fuera la OEA, también es un gran defensor del tema de los derechos de los animales. Con el secretario de Vivienda tengo una gran relación en términos de que él, ¿sabes con qué? Con él hemos hecho operativos de cuando tienen que sacar a alguna persona de algún predio que compra la ciudad, pero es un predio invadido, nos han pedido ayuda a nosotros y también a la brigada para que les demos hogar temporal a esos animales. Y los de los animales que nos mandó Inti, ya las dos tienen casa. Entonces, creo que esa es la diferencia de un órgano enfocado 100% al tema del bienestar animal. Para nosotros no son carpetas, para nosotros no son números, para nosotros no son casos, como a veces es para salud. Para nosotros son vidas que necesitan primero rehabilitación, después cuidado y después encontrarles familia. Y no es una tarea que se dé así, es una tarea de meses. Y entonces yo he adaptado las oficinas del hospital de la Ciudad de México, pues para rescatar animales, porque es lo que tengo. Y Sí. tender puentes, digamos, con otras entidades para tener una cosa más general, ¿se puede? Pues mira, ¿Es es muy necesario? ambicioso y no me alcanza el tiempo, pero o sea, como con el tiempo me refiero a los días, Sí, ¿no? es Pero sí estaría muy bien, ahorita justamente, qué bueno que lo mencionas, venimos regresando de un viaje en Colombia, en Bogotá, el alcalde de Bogotá, lanzamos la primera red iberoamericana de capitales por la protección de los animales, y justamente ese es el objetivo, unir los esfuerzos de distintas ciudades pioneras y que las estamos teniendo experiencias, buenas claro. políticas, comparamos estilos de gobierno. Por ejemplo, en Bogotá, ellos ya aceptan que es algo que yo le he pedido se lo pedí al antiguo secretario de Movilidad y también se lo estoy pidiendo al actual, a ver ahí cómo me va, que ya nos dejen viajar con los perros en el metro. En Bogotá ya se hace. Entonces yo le voy a pedir al gobierno de Bogotá que me mande sus bases de cómo, por qué, sí es válido que las familias viajen con reglas, con áreas asignadas, con multas si quieres, lo que sea, pero es abrirnos a la posibilidad de la transformación en esa materia. Y entonces lo que hicimos en Bogotá fue, ahora somos una ciudad fundadora de esta red iberoamericana y soñando muy en grande, como tú señalas, es decir, sería como los primeros pasos de una ONU de los perritos. Y qué mejor, imagínate que a nivel Latinoamérica, bueno, Iberoamérica lográramos algo así. Y también eso, pues hay que replicarlo en la ciudad.
O sea, En la perdón, ciudad en el y en los país, en estados, el claro. país. Por Porque ejemplo, con la ley sí, esta, lo que me OLI se dices llama, ¿no? En de Querétaro, Querétaro. que se me Y hace una también, gran por ejemplo, propuesta. Mara Lezama lo está haciendo Ujú. increíble en Querétaro y yo la identifiqué mucho porque es la primera gobernadora que yo veo a nivel nacional que los albergues para la gente que va en los desastres naturales te aceptan con tu perro o con tu gato. Eso fue fantástico porque en la ciudad yo ya lo había pedido para las mujeres que sufren violencia. Muchas veces no dejan los hogares donde son Ese es un violentadas tema porque no bien, quieren dejar a su animal y se vale, ¿no? claro. Porque no solo golpean al niño o a ti, golpean a los perros o a los gatos. O el tema de la violencia vicaria, donde las exparejas, para vengarse de la persona violentada, matan a los animales de compañía como un acto de represión o también pues es un acto de maldad, ¿no? Absoluto. Entonces hay muchas cosas donde creo que podemos seguir ejemplos, no solo de otros países, sino de otras entidades. Ahí también allá en Colombia conocí también a los de Querétaro y a los de Tamaulipas. Ahorita no me acuerdo en qué municipio era, pero hay muchas, podemos hacer cosas grandes, pero Estoy sí seguro necesito que más sí. tiempo en la semana Pues algo más y que nos tomar quieras vitaminas. compartir. Pues invitarlos, por favor, a que ya estamos preparando las nuevas bases para el operativo de Perro Peregrino. Ujú. De entrada, que sepan que vamos a estar nuevamente allí, la Agencia de Atención Animal y las autoridades de la ciudad que se nos quieran unir, pues presentes, pues los primeros días, o sea, los días unos 2 o 3 días antes del mero 12 y pues unos 2 días después, porque no nos podemos dar abasto de más ¿Cómo te tiempo. pueden apoyar, digamos, las Pero personas que estén? la verdad es que Ujú. primero, o sea, lo más fácil es difundiendo a los animales que rescatemos, pero la otra, la verdad, me encantaría, si tú me lo permites, invitar a todo tu público a que se conviertan en hogares temporales. Es decir, yo creo que voy a sacar una convocatoria de, a ver, tú quieres ayudar a los perros peregrinos, a los perros que forman parte de este gran ciclo social, de esta devoción que nos une como mexicanos. Dime con qué me ayudas. Tú puedes ser hogar temporal, tú me puedes donar croquetas, tú me puedes, es decir, tenemos que unir esfuerzos. Estamos trabajando con algunas empresas que traen esta causa, pues también les voy a decir, ¿no? Ya también les voy a decir a las alcaldías, a ver, esto es Pasangam, pero este es un asunto de ciudad, ayúdame, comprométete, quédate solo con un perro, porque entonces ya no solo son los que rescata Ágata o la brigada, sino si cada una de las alcaldías o sea, me ayuda a resguardar a un perro y se compromete a que el perro va a estar bien y después me ayuda a darle seguimiento para encontrarle casa, Claro. ya son 16. Entonces ya duplicamos. Imagínate que la meta fueran, sé que para los críticos suena poquito, pero imagínate que fueran 50 animales rescatados solamente en esos días, ya le cambiamos la vida a 50 animales. Ya evitamos y además los esterilizamos, 50 por 5, no me digan, ¿cuánto es eso? ¿2.500? ¿Sí? Sí, Perros que no nacieron, ¿no? sí. Entonces, yo creo que invitar a tu público a que una vez que vean en las redes de la Agencia de Atención Animal que estamos preparando el operativo peregrino, que nos digan con qué te ayudo, ¿no? Sí. O sea, tienes un patio donde el perro vaya a estar bien, puede ser hogar temporal, lo quieres adoptar, va a haber de todo. O sabes también que después, que esto no A les ver. va a gustar, pero también necesitamos ayuda, una vez que rescatemos a los animales, que nos vengan a ayudar para pasearlos o nos vengan a ayudar para limpiarles. Claro, Sí, claro, claro. porque te digo, no solo es rescatarlos, es después cuidarlos, todo lo posterior. Igual no tengo manera económica, pero puedo Claro, darme una con tu vuelta para pasear a presencia. los perros. Claro, y ahí nos ayudarías un montón, porque también eso es lo que pasa. Son perros que están acostumbrados a vivir en la calle y después llegamos y los encerramos en un lugar. Tú y yo sabemos que lo estamos haciendo para salvarle la vida. Ahora explícale eso al Firulais, que no se coma la pared, que no se coma mi escritorio. No le digan a mi jefa que estoy diciendo esto, pero pasa, ¿no? Pasa. Porque cuando rescatan los animales, pues los animales entran en un estado de estrés. Ya después se van calmando, pero sí son semanas complejas al principio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y pues gracias por visibilizar a los perros peregrinos y a todos. Gracias por habernos acompañado en esta conversación. Recuerden que estamos en el pulso de la jornada, que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @lajornadaonline. Esto es el pulso de la jornada y yo soy Javier Aranda Luna.